Buen día, profesor y compañeros. Soy Diana Mayerle Cerro Ramírez, estudiante de sexto semestre de Contaduría Pública. Y a continuación voy a explicar el parcial número 2 de Estadística 2. Bueno, en nuestro primer ejercicio nos dan una relación de unas observaciones de un procedimiento de fabricación. Tenemos dos procedimientos A y B donde nos dan unos datos. Entonces aquí partimos por el planteamiento de la hipótesis nula y hipótesis alternativa, donde la hipótesis nula nos va a decir si no existe algún criterio de observación, y en la hipótesis alternativa nos va a decir si hay relación con respecto a observaciones de criterios de clasificación. El nivel de significancia que vamos a emplear para este ejercicio es del 3%. Entonces procedemos a calcular las frecuencias teóricas que dentro de nuestros cálculos nos dice que es la frecuencia esperada igual por el total de la fila por total de columna dividido sobre el gran total, que estos datos es lo que nos está dando la tabla. Luego de esto, entonces procedemos a conseguir o hallar los datos de frecuencia observada y frecuencia esperada. La frecuencia observada pues son los datos que nos dan inicialmente la tabla, y la frecuencia esperada es donde vamos a, es el anterior ejercicio, que es el total por la fila por el total de la columna dividido en el gran total. Entonces vamos a conjugar esos dos resultados para luego proceder a determinar el grado de libertad. El grado de libertad va a ser el número de filas por el número de columnas, esto menos 1, los resultados de estos dos los multiplicamos y nos da el grado de libertad, que en este caso sería 1. Luego procedemos a calcular el chi cuadrado. El chi cuadrado consiste en la sumatoria de la frecuencia observada menos la frecuencia esperada elevada al cuadrado, y esto sobre el mismo valor de la frecuencia esperada. Y todo esto frecuentemente con cada uno de los datos. Estos los sumamos para finalmente darnos un resultado de 2,58. Como respuesta final, entonces procedemos a hallar el chi cuadrado con nuestros procedimientos y tablas en Excel, donde el chi cuadrado pues fue el anterior ejercicio que nos da 2,58, y el chi cuadrado de acuerdo a la tabla y de acuerdo a lo que nos dice la fórmula de Excel es del 1,074. Entonces como respuesta final tenemos que sí se acepta la hipótesis nula, teniendo en cuenta que el chi cuadrado es mayor que el chi del cuadrado de la tabla que hemos calculado aquí presente en la gráfica. Para nuestro ejercicio número 2 se da una serie de datos donde se va a lanzar un producto al mercado, pero se va a establecer su prueba de hipótesis de acuerdo al género y al gusto del producto. Y nos están dando que tenemos que hacer el ejercicio con un grado de significancia del 7%. Entonces iniciamos también con el planteamiento de la hipótesis nula y la alternativa, donde la nula no existe asociación entre el género y el gusto por el producto, mientras que la alternativa sí va a existir. Pero para comprobar eso tenemos que seguir con los siguientes pasos. El primero, nivel de insignificancia, ya decimos que es el 7%. Procedemos a calcular las frecuencias teóricas esperadas. Lo mismo de la operación anterior, frecuencia esperada igual al total por la fila por el total de la columna sobre el gran total. Las anteriores, lo anterior, la frecuencia esperada lo sacamos también mediante Excel, y asimismo sacamos nuestra tabla haciendo las sumatorias tanto de frecuencia observada como frecuencia esperada. Luego así procedemos a hallar el grado de libertad, donde cogemos el número de columnas por el número de filas menos 1, multiplicamos estos resultados dándonos como resultado final un grado de libertad de 3. Así procedemos a hallar el chi cuadrado de cada uno de nuestros datos, donde volvemos y recalcamos, es la sumatoria de la frecuencia observada menos la frecuencia esperada elevada al cuadrado dividido o sobre la frecuencia esperada, el mismo valor de arriba pero elevado al cuadrado. Es así, y mediante ejercicios de Excel, que nos da un chi al cuadrado calculado del 17,231. Luego hallamos en Excel y utilizamos dos maneras de comprobar dichos datos.
utilizando las funciones chi que se presentan a continuación. Entonces, como resultado final, tenemos que en este caso se rechaza la hipótesis nula, teniendo que el cálculo al cuadrado es mayor que el chi al cuadrado. Entonces, aquí ya hay un criterio de rechazo.